Buenas tardes, estimado público internauta. En este video me quiero referir a los problemas actuales del coronavirus y sus implicaciones con los derechos humanos. Es muy legítimo y muy idóneo preguntar si a través del marco actual de los derechos humanos es posible generar una respuesta o una serie de respuestas desde la política pública para enfrentar algunos aspectos de la pandemia. Por supuesto que el enfoque normativo de los derechos humanos desde el marco internacional y nacional tienen herramientas específicas para enfrentar este tipo de situaciones, sobre todo porque la crisis mundial y la crisis nacional y que en cada ciudad de este país enfrentamos acerca del coronavirus nos lleva a hablar de restricción de libertades, del derecho a la salud, de la discriminación, del derecho al trabajo, de la vivienda, del medio ambiente limpio, etcétera, de todo un bloque de situaciones que tienen que ver con esta interdependencia a que se refiere el artículo 1 constitucional de los derechos humanos. Por lo tanto, en este video intentaré responder esa pregunta. ¿Cuáles son o cuáles debieran ser las dimensiones que desde los derechos humanos puedan complementar las políticas sanitarias, tanto preventivas como en el derecho a la salud ya en sí mismo, ante esta crisis? Bueno, en primer lugar, es necesario recordar que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias están obligadas a emitir determinados lineamientos que cumplan con el derecho a la salud, es decir, que cumplan con la disponibilidad, la accesibilidad, tanto física como accesibilidad en términos de facilitar los servicios o los bienes para afrontar algunas medidas de acuerdo a la etapa en la que nos encontramos ahora, que es una etapa de distanciamiento social. Por lo tanto, no considero yo prudente decir que hay una sola autoridad, que hay un solo nivel de gobierno implicado. Yo creo que desde el municipio, desde las entidades federativas, hasta todas las entidades de la administración pública federal, el Poder Judicial federal y los locales están obligados a hacerlo. Tan es así que muy atinadamente el señor ministro presidente de la Corte de México, el doctor Arturo Saldívar Lelo de la Rea, la semana pasada estableció, a través del Consejo de la Judicatura Federal, por supuesto, la veda o el cierre de las funciones de los tribunales federales. Esa medida fue muy pertinente, muy previa, con el debido cuidado y con la necesaria ponderación de los intereses y derechos en juego. Por otro lado, surge esta cuestión también de las restricciones a los derechos y de algunos sectores que a veces toman posturas muy radicales. Algunos sectores critican al gobierno por no hacer lo necesario y otros, incluso algún sector minoritario dice que el coronavirus es un invento, que no es real, etc. Yo creo que siempre debe prevalecer aquí el justo medio, la justa medianía del análisis y sobre todo la objetividad de la información. Hablar de las restricciones a los derechos humanos, de la reducción de, por ejemplo, o la supresión del derecho a la manifestación, del derecho a reunirse, del derecho a ir a un lugar a otro, es decir, el libre tránsito, y hablar de, por ejemplo, del cierre de establecimientos comerciales, pues conlleva no solamente una medida sanitaria, conlleva, por supuesto, la paralización de las actividades laborales que trae como consecuencia la paralización de actividades económicas. Y estamos en un país en el que la mayor parte de los empleados no son formales, no reciben un salario digno, digamos, en esos términos, a lo mejor ni siquiera están registrados ante el Seguro Social. Así que toda la economía informal se mueve en ese sector que no es tan visible, que puedan acceder a todos los derechos que sí tenemos los trabajadores que estamos laborando para las instituciones públicas o privadas. Por esa razón, yo creo que sí ha prevalecido dentro del gobierno federal un análisis de la proporcionalidad de las medidas que se están tomando en estas etapas.
porque recordemos que una restricción de derechos humanos desde el punto de vista de las normas constitucionales internacionales, de la jurisprudencia americana, incluso desde la teoría, pues recomienda hacer una muy clara señalización del por qué se va a restringir un derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que las restricciones de los derechos deben de estar primeramente fundadas y motivadas, es decir, debe haber elementos claros, objetivos y se deben de perseguir fines legítimos. Estos fines obedecen, obviamente, como en este caso, a evitar alguna cuestión de propagación de la pandemia, es decir, es un fin de interés público. Por otro lado, también se toma en cuenta el grado de afectación, la intensidad de la afectación de esos derechos. Por tanto, siempre debe prevalecer la proporcionalidad en el análisis de las restricciones a los derechos. En este caso no es la excepción. Una pandemia se trata de un asunto de interés público y es por eso que las autoridades, con toda la evidencia científica, con todo el rigor, deben de acudir a etapas para determinar qué es lo que sigue y si en una ciudad o en un contexto es necesario cerrar los establecimientos comerciales y prohibir absolutamente el derecho de tránsito. Pero esto tiene que ser gradual y tiene que ser siempre fundado, motivado, con un fin legítimo y tomando en cuenta el grado de afectación del derecho. Por tanto, querido público, pues este es un primer enfoque de cómo existen muchas implicaciones de derechos humanos en torno al tratamiento desde la política pública y también desde la esfera pública al asunto del coronavirus. Estén pendientes para escuchar algunas otras observaciones que estaré emitiendo sobre este tema. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde, noche o mañana.